En este video le vamos a hablar de lo que son los patrones de interacción. ¿Qué es un patrón? Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro ambiente y luego describe el núcleo de la solución a ese problema, de forma tal que esa solución puede ser usada 1 millón de veces sin hacerlo de la misma manera 2 veces. Una reseña histórica. En 1979, el arquitecto Christopher Alexander aportó al mundo de la arquitectura el libro The Time Lapse White Ox Building. En él proponía el aprendizaje y uso de una serie de patrones para la construcción de edificios de una mayor calidad. Más tarde, en 1987, Warren Cunningham y Ken Bain usaron varias ideas de Alexander para desarrollar 5 patrones de interacción hombre-ordenador (HCI) y publicar un artículo en el 00PSLA-87 titulado como el Using Pattern Language for on 00 Program. A principios de los 90 fue cuando los patrones de diseño tuvieron un gran éxito en el mundo de la informática. A partir de la publicación del libro Design Pattern, escrito por el GOF Gang Oxford, compuesto por Eric Gang, Richard Heng, Ralph Johnson y John Blazer, en el que se recogió el 23 patrones de diseños comunes. La estructura o plantilla de patrones. Para describir un patrón se usa plantilla más o menos estandarizada de forma que se exprese uniformemente y pueda constituir efectivamente un medio de comunicación uniforme entre diseñadores. Varios autores eminentes en esta área han propuesto plantillas ligeramente distintas, si bien la mayoría definen los mismos conceptos básicos. La plantilla más común es utilizada precisamente por el GOF y consta de los siguientes apartados. La estructura o plantilla de patrones. La primera, el nombre del patrón. Nombre estándar del patrón, por el cual será reconocido en la comunidad. Normalmente se expresa en inglés. Clasificación del patrón, creacional, estructural o de comportamiento. La intención, qué problema pretende resolver el patrón. También conocido como otros nombres de uso común para el patrón. Motivación, escenario de ejemplo para la aplicación del patrón. Aplicabilidad, usos comunes y criterios de aplicabilidad del patrón. Estructura, diagrama de clases oportunos para describir las clases que intervienen en el patrón. Participante, enumeración y descripción de las entidades abstractas y sus roles que participan en el patrón. Colaboraciones, explicación de las interrelaciones que se dan entre los participantes. Consecuencias, consecuencias positivas y negativas en el diseño derivadas de la aplicación del patrón. Implementación, técnicas o comentarios oportunos de cara a la implementación del patrón. Código de ejemplo, código fuente, ejemplo de la implementación del patrón. Usos conocidos, ejemplos de sistemas reales que usan el patrón. Patrones relacionados, referencias cruzadas con otros patrones. Patrones de diseño. Los patrones de diseño representan soluciones a problemas que surgen cuando se desarrolla software en un contexto particular. Los objetivos de los patrones. Proporcionar catálogo de elementos reusables en el diseño de sistemas de software. La segunda, evitar la reinteracción en la búsqueda de soluciones a problemas ya conocidos y solucionarlos anteriormente. La tercera, formalizar un vocabulario común entre diseñadores. La cuarta, estandarizar el modo en que se realiza el diseño. La quinta, facilitar el aprendizaje de las nuevas generaciones de diseñadores, condensando conocimientos ya existentes. Las plantillas de descripción de un patrón. La primera, las consecuencias. La segunda, la implementación. La tercera, el código de ejemplo. La cuarta, el uso conocidos. Y la quinta, los patrones relacionados. ¿Cómo seleccionar un patrón de diseño? Bueno, primero, consideramos cómo el patrón de diseño resuelve el problema. Analizamos las intenciones. Seleccionar lo que me conviene para resolver el problema. Estudiar cómo se relacionan los patrones. O estudiar los propósitos de los patrones. También examinar si existen causas para el rediseño. O considerar que pueden ser variables en el patrón seleccionado. ¿Cómo utilizar un patrón de diseño? Leer una vez más el patrón seleccionado para tener una vista global del patrón. Analizar en más profundidad las secciones de estructuras participantes y colaboradores para ver cómo se relacionan. Ver un ejemplo en concreto
del patrón para tener una idea menos abstracta. Elegir nombres a los patrones que estén acorde al contexto del problema. Definir las clases, las cuales pueden ser cambiadas por el patrón. Defina los nombres específicos en la aplicación para las operaciones del patrón. E implemente las operaciones que realizarán las responsabilidades y las colaboraciones en el patrón.